Australia, South Korea, China, Japan, Malaysia. Sur Corea, Malasia, Japón, todas las personas que están en otras zonas de tiempo. Hemos visto cuidadosamente que en esta presente generación Does not change the course or the trajectory of her life, si no cambia el trayectorio de su vida, then it's going to be very difficult entonces for va a them ser muy difícil para ellos to get to inherit de poder heredar the glorious kingdom el of God. glorioso That is reino de very Dios. clean and clear. Eso ha salido muy claro, That this message que este comes mensaje viene as a blessed hope como una bienaventuranza y esperanza, that the Christians may change course, que el cristiano pueda cambiar su curso, change the direction pueda of their life. cambiar la dirección de su vida en este tiempo. And yet, Y sin embargo, end time events estos that are eventos spoken of, the Lord de los speaking tiempos about finales resurrection, de los cuales el Señor está hablando de these are resurrección end time events. son eventos, The entire Bible toda la Biblia is essential and esencialmente es una to the glorious invitación kingdom of God. al glorioso reino de Dios. However, if you Sin go into the book embargo, of Revelation, si then entras that is where al libro de Apocalipsis, ahí es donde hay una concentración más grande on the sobre things that you see las happening cosas globally now, que ves ocurriendo a nivel global, que muy pronto vamos a entrar a la tribulación, the way you see now de the la war manera in que Ukraine ves that la I guerra ahora prophesied en Ucrania que yo profeticé el 11 de enero de and 2021 gave a second prophecy of y la segunda profecía la July di 31st, el 31 until finally de the war broke julio out. de 2021 hasta que la guerra se desató este año. The coronavirus, El coronavirus, prophecy I gave que profecía yo di way back 4 years back, hace 4 años December 1, atrás, 2015, antes de que ocurriera el 1 de diciembre de when you 2015, look at all cuando these, miras the locusts, todo eso, the las mouse, langostas, the plague of mice la plaga de in ratones en Australia, the Australia, earthquake, los it tells terremotos, you that te dice que we are soon entering pronto vamos a entrar into the a la tribulation, tribulación, where donde all these todo esto, painful events estos are eventos going to be dolorosos escalated. van a They're going escalar, to come in the judgment van a llegar of God Almighty al juicio de Dios against Todopoderoso the rebellious contra world. el mundo rebelde. And so we have seen today Hemos visto hoy that it's very important que es to muy understand importante what the Lord is entender saying lo during que el this Señor time, está diciendo durante that este you might be tiempo, able to change your que life, puedas cambiar tu vida, because the present day porque church la does iglesia not de hoy understand no what God entendió is saying for this lo que hour, Dios está for diciendo the a esta importance hora. of the world continually Entonces and están continuously, enfocando en lo del mundo and in continuamente that way y de esa they manera have lost han perdido direction, la and that's why dirección sin is y more por or less eso el pecado acceptable. ahora es aceptado. That is unbelievable. Eso es increíble. In this book of En Revelation, este libro de everything Apocalipsis lays here. todo está In your aquí, Bible, the book of Revelation ex- lays everything to bear está expresado openly what is abiertamente about to happen to the earth lo que va o está a punto de ocurrirle a la tierra. when the rapture Cuando el takes place, rapto how the ocurra, earth is going to be plunged cómo el mundo into va a the ser judgment of God. lanzado al juicio de Dios. For example, if you read Por the book of ejemplo, Revelation, even just from verse 1, incluso empezando en el Revelation chapter 1, versículo verse 1, it says, 1, versículo the 1 dice, revelation from Jesus Christ, which God gave la him revelación de to Jesucristo show que his Dios le servants dio para what manifestar a must sus siervos soon las take cosas place. que If I deben were suceder you, pronto. Si yo and fuera I look usted what y yo veo must lo soon que take place, I would deben underline that. suceder pronto, yo He's subrayaría saying that eso. it's Está better for us diciendo to que es change the mejor way we para live on this nosotros earth. It's better cambiar for la you to manera change que vivimos en and la be holy tierra and y ser prepare más for the santo, coming kingdom prepararnos para el than to reino keep venidero, thinking that somehow que you'll seguir get pensando que de alguna revivified manera vas a and God will poder understand this y has Dios va a become. entender. He's saying that Está these diciendo things that are in que this estas book, cosas que including the están book en of este libro, the tribulation, incluyendo beginning from la the book of Revelation tribulación, chapter 6 all the empezando way to de 20 Apocalipsis and 6 al going into 20 22. y al 22, He says, He dice, made known to them, Él les and this is the dejó saber a revelation ellos, y esta es la revelación from Jesus Christ,
de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. En otras palabras, estas cosas tienen que ocurrir. Debes de cambiar tu forma de vida para estar entendiendo lo que está ocurriendo aquí en la tierra, lo que se está desarrollando, lo que debe suceder pronto, porque estas cosas tienen que ocurrir. Cuando la Biblia promete que el Señor nos enviaría, ves que hemos llegado y hemos mostrado bíblicamente nuestras características. Yo he llamado a Dios Padre en su temible nube y ha venido, y no solo una vez, pero 3 veces, en Capcatet, en Quericho y también en Kisumu, 2022 y 2012. Esas son visitaciones. Yo he ordenado al cielo que se abra en Lima, Perú, la profecía que yo di en Italia. Y dije que yo me pararía en la tierra y le hablaría a Dios que abriera el cielo y que la lluvia caería. Y la lluvia cayó instantáneamente. Esas son características bíblicas que nadie puede negar. Cuando miras al libro de Apocalipsis, incluso Apocalipsis 1 debe hacer que cambies tu vida. También mirando a las noticias hoy, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, significando incluso versículo 6 en adelante. Y nos hizo Juan testificó todo lo que vio. Juan, en otras palabras, da las palabras de Dios y el testimonio de Jesucristo. Da un juramento. El libro de Apocalipsis que realmente muestra los eventos que están ocurriendo ahora, que se están ahora mostrando, la guerra que ves en Rusia con Ucrania, la virus Ebola, Zika. Yo fui a Río de Janeiro y vi la profecía de la Zika virus que vendría. Di la profecía de del coronavirus hasta que se cumplió. La di 4 años antes de que se cumpliera el diciembre y enero 2020. Yo he golpeado a Haití con un terremoto, a Chile, México, Nepal, Japón. En las Filipinas yo dije, ahora que he venido, se debe sentir los pasos de mis pies, que el Mesías viene. Lo dije claramente. Yo dije que las montañas se iban a partir con un terremoto, dijo el Señor. Y cuando llegó el terremoto, esas montañas de chocolate de ellos se partieron. Dice que estas cosas tienen que ocurrir, deben suceder. En versículo 2 de Apocalipsis 1 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Ahora empieza a dar las bienaventuranzas. Empieza a dar las bienaventuranzas que ves en el libro de Apocalipsis. La bienaventuranza. Dice que debido a esta, dice, bienaventurado el que lee
y los que oyen las palabras, en otras palabras, la oyen y las predican, que la gente pueda saber y puedan prepararse, que cuando la gente escuchen estas cosas que van a ocurrir, ellos se preparen. Dice, bienaventurado es el que hace eso. Que tú les dices, el Mesías viene, el juicio viene después del rato. Preparen para que entren en la seguridad del cielo, porque después de eso llega la tribulación, cuando la ira del Cordero va a ser liberada y los rebeldes van a ser juzgados. Dice que bienaventurado es el que trae esas noticias. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Solo con escucharlo eres bienaventurado, porque te da oportunidad de cambiar el curso y la trayectoria de tu vida. Solo con escucharlo eres bienaventurado, porque se te da esa oportunidad de cambiar tu destino. Mientras que aquellos que van y lo predican para que todo el mundo lo sepa y se les dé también una oportunidad de cambiar y entrar al reino de Dios. Y bienaventurados son también los que escuchan por esa oportunidad. Y después de escuchar pueden cambiar su vida, tomar una determinación. Y entonces dice, bienaventurados ahora también son los que guardan las cosas en ellas escritas, que ejecutan las cosas en esta palabra. El Señor te ha presentado y te ha dado todo si quieres verdaderamente entrar al reino de Dios. En otras palabras, el Señor está diciendo que mejor cambies, porque todo lo que está aquí tiene que ocurrir, Está diciendo, aunque sean dolorosas cosas que ocurren en la tribulación, tienen que ocurrir. Pero este libro termina con victoria. Si ves el Apocalipsis 22, hay victoria. Cuando ves Apocalipsis 20, miras que el pecado tiene que ser juzgado, que el pecador nunca se va a salir con la suya. Estas son cosas que deben cambiar tu vida como cristiano. Estas son provisiones que están enumeradas aquí, que deben cambiar tu vida. Si realmente quieres entrar al reino de Dios. El Señor está diciendo aquí que de todos modos Dios está en el control. Eso es lo que dice aquí. Dios está en control. Eso es muy poderoso, bendecido pueblo. Que no importando el dolor, el Señor está en control. Y Él sabe cómo lo hace para aquellos que confían en Él. Él sabe cómo va a terminar. Dios está en el control. Y el Señor le está pidiendo a esta generación de cristianos que perseveren, que no se den por vencidos, que no den su herencia tan fácilmente, su corona de la vida. Deben perseverar. Desafortunadamente estamos en una generación donde la perseverancia, no hay tolerancia al pecado, al dolor. Hasta saben, no pueden aguantar un dolor de cabeza, la persecución. Pero el Señor ahora está llamando a esta generación a que persevere por el cristianismo, por el evangelio, por la justicia, por la santidad. Dios está diciendo que Él está en control. No puedes ahora ser vencido como cristiano, no importando lo que esté alrededor de ti. Hoy la gente en la iglesia están en estos movimientos que dice
que cuando ellos caen en pecado juntos, en grupo. God is asking you to Y Dios stand for righteousness. te está pidiendo que te pares por la justicia. And the Lord is saying that the Y human está history diciendo ends que en la with la victory. historia humana termina con victoria. He says the kingdom Dice of que God el reino must de come, Dios is coming. tiene que venir. This is serious, Esto es message. serio, bendecido pueblo. And that's why Y por eso you see the Lord in ves the book of el Señor que Romans chapter 8, en el libro de Romanos 8, it says here, verse 17, versículo 17, that now if we are children, y si then we hijos, are heirs, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Eso es poderoso. Dice que tenemos que sufrir. Esa imagen que el Señor me mostró, esa presentación del Mesías como inmolado, la sangre fluyendo sobre su pecho. Pero la sangre es un testimonio al sufrimiento del Cristo y tenemos que compartir y participar en ese sufrimiento. Dice el versículo 18 ahora, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Mira eso, lo que está ocurriendo ahora no es nada comparado a la gloria que viene. ¿Están conscientes de eso? Dice que tenemos que invertir en la eternidad y perseverar para poder entrar al reino de Dios. Los cristianos de hoy tienen que perseverar por justicia y santidad. Dice que al final hay una herencia, una recompensa reservada. Y por eso en Apocalipsis 3 hemos visto las cosas, las actitudes y conductas que te van a hacer perder tu herencia. Pero ahora Apocalipsis 3:10 dice lo siguiente. Él te da instrucción, dirección sobre cómo puedes reclamar tu herencia en el reino de Dios. Apocalipsis 3:10 dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, de soportar pacientemente, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Esta es la instrucción que el Señor Todopoderoso le está dando a esta generación, que nos está dando. Dice que hay necesidad de perseverar, de soportar. Dice, así como Jesús perseveró una cruel muerte en la cruz. Hebreos 12, 1 y 2. Mira lo que dice. Por tanto, nosotros también teniendo de derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios Padre. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Vemos cómo Jesús perseveró al enfrentar la cruz. En vista de la gloria prometida
de la victoria prometida, del reino prometido, del dominio prometido. Él soportó la cruz. Dice, Jesús debe ser nuestro ejemplo de esa perseverancia. Apocalipsis 3:10 vemos la dirección que Él da y dice, la instrucción que da, dice, tienes que perseverar, con paciencia soportar. Y por eso Él te va entonces a guardar de la tribulación y de la ira de Dios que va a caer sobre toda la tierra. Te guardará. Es obvio que incluso un niño puede ahora entenderlo. Incluso un niño ahora está consciente de esto. Ahora los poderosos profetas han mostrado sus características bíblicas. Dice que necesitas seguir el ejemplo de Jesús. Esta generación de cristianos tiene que seguir el ejemplo de Cristo, de Jesús. Todo de Jesús, en particular de soportar, de perdurar, no comprometer en lo que es la justicia. Este mundo quiere que dejes la vida santa. En Juan 13:15 dice lo siguiente. Juan capítulo 13 versículo 15 dice lo siguiente: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. El Señor, y eso está escrito en rojo, dice que la vida que Él vivió es un ejemplo para nosotros seguir. Dice que Él nos ha dejado un ejemplo, que debemos hacer lo que Él ha hecho. Si yo les he dado un ejemplo para que como yo lo he hecho, vosotros también lo hagas. El Señor está diciendo que si Jesús perseveró manteniéndose justo y santo, servirle y obedecerle a Dios al punto de la muerte, entonces nosotros también debemos seguir ese ejemplo. Debemos de hacerlo. Primera de Juan capítulo 2, versículo 6 dice lo siguiente: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que dice que permanece en Él debe andar como Jesús anduvo. El que dice que es nacido de nuevo debe vivir como Jesús vivió. El que dice que es salvo debe vivir como Jesús vivió. El que dice que es un ciudadano del reino de Dios debe vivir como Jesús vivió. Él nos dio un ejemplo. Hay un ejemplo. Tenemos un ejemplo. Si nosotros no tuviéramos un ejemplo, entonces puedes decir cómo íbamos a saber. Pero Él dejó un ejemplo claro sobre cómo puedes entrar al reino venidero y puedes entonces reclamar tu herencia reservada para ti. Si tienen tiempo de leer Filipenses, en el libro de Filipenses, esto es lo que dice. Capítulo 2, del versículo 5 en adelante al 8, versículo 5 al 8, y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús en la relación entre ustedes, dijo la versión que él leyó, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, mira la humildad y la obediencia, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira eso. Perseverancia. Dice que la lección y ejemplo que Jesús nos dio. Obediencia, obediencia, obediencia 3 veces. Perseverancia, perseverancia, perseverancia 3 veces. Y el Señor está diciendo, cuando miras a la iglesia, a la generación de hoy, esta generación entonces necesita sostener el mensaje original de la cruz. Puedes ver que lo han perdido. Ese es otro ejemplo que tienen que tomar de Jesús. Dice, ya que han mantenido mis mandamientos de perseverar pacientemente, yo también los guardaré de la tribulación, de la hora, de la ira de Dios, de la hora de prueba, de la ira de Dios que consumirá toda la tierra. En otras palabras, está diciendo que tienes que ser enfocado, que tienes que estar enfocado en lo celestial. Tienes que perseverar en tu cristianismo. Hay un examen que el Señor le ha dado a la iglesia que va a entrar al cielo. Tienes que pasar ese examen de perseverancia. Y esa perseverancia no puede venir de una iglesia que siempre está tratando de complacer al mundo, a la humanidad. Dice que no busques la aprobación de los hombres, solo de Yahweh. Busca solo la aprobación de Yahweh. Mira, los 2 profetas de Yahweh, a ellos no les importa lo que digan otros. Siempre y cuando el Señor los está usando poderosamente, sabes que el resto del mundo necesita esta instrucción para ver el reino de Dios. No puedes estar buscando la aprobación de familia, de amigos o de quien sea. No, porque entonces vas a perder tu herencia reservada en el cielo. El Señor dice que hay un examen de perseverancia. Ignorar las presiones del mundo para que puedas ser victorioso en ese día. Que el Señor los bendiga y los veremos de nuevo. Aquellos que quieren recibir el Señor digan, poderoso Señor Jesús, yo he escuchado, Señor, el tremendo mensaje de la resurrección. Y yo te pido, mi Señor Jesús, que me des perseverancia, que yo pueda perseverar y enfocarme en el reino venidero de Dios, que yo pueda enfocarme en esta promesa al final de los días, la promesa de mi herencia reservada en el reino venidero de Dios, en el banquete, en el reino de Dios, en esa mesa de banquete. Hoy me arrepiento, Señor, y me alejo del pecado. Y yo te pido, mi Señor Jesús, que establezcas la justicia en mi corazón, que establezcas la cruz de Jesús y la sangre de Jesús en mi corazón, y que me ayudes con la perseverancia, que yo siga tu ejemplo, que yo sostenga el mensaje original de la cruz, que yo me enfoque en el mensaje de la eternidad con Cristo. En el poderoso nombre de Jesús, yo soy nacido de nuevo. Amén. Gracias.